Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de SJ Bonsaido. Pues hoy os traemos un vídeo en el que os queríamos hablar de 5 especies de árboles que se suelen trabajar en bonsai. Hemos querido hacer este vídeo a modo orientativo para tener un resumen y unos tips un poco de cada uno, y hemos querido elegir 5 especies un poco diferentes entre ellas, que haya una representación general de lo que más se suele trabajar, pero luego eligiendo también las especies lo hemos enfocado en dentro de la especie, que sea una especie que sea fácil de cultivar o relativamente fácil de cultivar, que sea asequible para todo el mundo. Hay ejemplos de todo, y que se adecue muy bien a nuestro clima. Sobre todo estamos hablando del territorio español, lo digo por los que sois de fuera. Y con esto pues daros un pequeño resumen o una guía muy básica de cada una de las especies. Así que vamos a verlas y a ver qué os parece. Bueno, pues vamos a comenzar con el Arce palmatum. Hemos elegido esta especie porque quizás es un árbol muy característico japonés que se trabaja mucho y que representa muy bien el trabajo en caducos. Su principal atractivo, el que nos gusta a todos, son sus brotaciones y su otoñada, que son de un tono rojizo anaranjado, y sobre todo en la otoñación se ponen las hojas de un rojo muy intenso, aparte de que la forma de la hoja es palmeada y llama mucho la atención. Estos árboles, para cultivarlos, los tendremos que poner en el exterior siempre, y aunque les tiene que dar el sol para garantizar un buen crecimiento, tenemos que protegerlo en los meses más calurosos o de las horas más conflictivas de sol, porque tiene unas hojas que son bastante más sensibles que otros árboles y tienden a quemarse. Entonces los pondremos siempre bajo una malla de sombrero, bajo la sombra de otras copas de árboles, pero que incida un poco el sol. Eh, Luego los sustratos, un sustrato en el que se da muy bien y no nos complica porque tiene unas raíces un poco delicadas, que no nos va a dar ningún problema, es cultivarlo solo en Akadama, que parece a lo mejor una locura, pero va muy bien, o es más seguro el cultivo en Akadama. Es un sustrato que apenas tiene nutrientes, pero esto lo controlaremos con el abonado, porque la Akadama los absorberá y el pH no nos subirá excesivamente. El riego es el punto más conflictivo porque tiene unos estomas muy pequeños en las raíces, entonces se obturan con facilidad. Evitaremos aguas con mucha concentración de sales minerales, nada de cal y nada de cloro. El agua ideal es la de osmosis. Es verdad que es la más complicada de tener o asequible a todo el mundo, pero podemos buscar aguas que sean muy suaves. Y el abonado, principalmente en épocas vegetativas, esperaremos a que empiece a brotar el árbol para abonar, porque a veces abonar antes hace que empiecen a crecer la distancia entre nudos, que suele dar problemas también en este aspecto. Aún así, podríamos abonar durante todo el año, eligiendo en las épocas de reposo abonos más sutiles, más suaves, sobre todo cuando ya tenemos mucha ramificación, porque esto nos ayuda a mantenerlo compacto y mantener esa ramificación fina que tiende a secar en el invierno. La poda y el pinzado de todo esto lo realizaremos a comienzos de las épocas vegetativas, sobre todo de la primavera, y las podas severas podemos realizarlas incluso en época de descanso, pero cercanas al periodo de brotación, para que cicatricen mucho más rápido y cierre antes la herida. No suelen tener mucho problema a la hora de cerrar heridas los arces. Luego, el pinzado lo utilizaremos bien porque nos está alargando los entrenudos, entonces podemos pinzar y así ir estimulando la brotación trasera y compactando el árbol, o cuando ya tenemos una formación, el árbol formado, para darle densidad, para densificar las copas, hacerlas más densas. Y luego el alambrado, podemos prescindir de él, se puede formar prescindiendo de él. Tenemos que tener mucho cuidado porque los tallos de los arces lignifican, son más tardíos a la hora de lignificar que otras especies, entonces podemos dañarlo al alambrar, y tenemos que buscar un punto intermedio entre que sea muy juvenil y que haya madurado totalmente, porque luego se vuelven muy quebradizos.
Si alambramos ramas más lignificadas, tendremos que ir haciéndolo progresivamente a lo largo de diferentes alambrados y protegiendo con rafia, que esto nos ayuda mucho a que no se dañe la corteza o no se rompa, no haga crack la rama. Y en cuanto empieza a clavarse, retirarlo rápidamente, porque podemos dañar mucho la corteza. La reproducción la podemos hacer por esqueje, por acodo y por semilla. Las semillas las tendremos que estratificar, necesitan pasar ese letargo de invernal, ese frío, y los esquejes esquejan mucho más rápido y mejor tallos jóvenes que tallos muy maduros, siguiendo los cuidados habituales de un esquejado. Si usamos hormonas nos ayudará, sobre todo para tallos más lignificados, más maduros. Y luego el acodo es la mejor forma de obtener árboles nuevos con un calibre mayor. Se acoda muy bien a al inicio de la primavera, podemos utilizar hormonas enraizantes, aunque no es necesario, y si mantenemos muy bien el acodado, a los 2 meses y medio, estaría perfectamente ramificado. Luego, en cuanto al estilo, es un árbol que es el estilo en el que más luce, uno de los estilos en los que más luce, es el Hokidachi, porque tiene una tendencia natural a crecer recto y luego abrir la copa en abanico. Sí que es verdad que no suele ser siempre una copa muy redondeada, a veces las hacen un poco más puntiagudas, aunque estos son árboles más jóvenes. Entonces, un recto formal iría bien, pero quizá el más llamativo, el que más luce es el estilo escoba por su crecimiento natural. Aunque admite más estilos, podríamos hacer moyogis y demás, pero según crecimiento creemos que el escoba es el ideal. Esto es todo en cuanto al cuidado del árbol. ¿Qué pros tiene o qué beneficios? Que es un árbol que llama muchísimo la atención, es un árbol que es fácil de formar porque podemos guiarlo mediante poda y pinzado sin tener que complicarnos la vida con el alambrado. Y como contras, tenemos que decir que quizás un árbol un poco más caro, se adquiere bien, pero es un poco más caro, y toda la problemática del riego con las raíces, que nos tienda a que además si falla empieza a sacarnos muchas partes del árbol, y la distancia entre nudos, que tenemos que estar luchando entre una exposición al sol, que no nos queme las hojas, y un sombreado, pero que no sea excesivo, que nos empieza a alargar mucho los entrenudos. Quizás un árbol que sí que es fácil de cultivar, pero hay que tener estar un poco ducho en técnicas de cultivo y de formación con los bonsáis para lanzarnos a ellos. Si queremos algo autóctono, que se adapte muy bien, que sea fácil de cultivar y que tenga características similares a este, podemos elegir el arce tridente o el arce sacarinum. El sacarinum lo recomendaría más en zonas más hacia el norte porque tiene la hoja palmeada también y las otoñaciones son muy parecidas al arce palmatum. Bueno, el siguiente árbol que os traemos es el Celtis australis. Hemos elegido este porque es una holmácea, nos parece muy interesante en el cultivo, quizá hay mucha gente que no los conoce, y tiene todas las propiedades y características de los olmos en cuanto a cultivo, formación, cuidados y demás. Es muy apto para todo el mundo. Lo hemos elegido por esto. A diferencia de los olmos, los Celtis lo que sí tienen una corteza lisa y de un color grisáceo. Y luego la hoja es un poco más estilizada, es un poco más alargada, que nos puede hacer, tiene la tendencia en los ápices de las ramas es un poco hacia abajo, que nos puede dar un aspecto así como un poco llorón, que es interesante, es bastante interesante. Y luego tiene un color un poco más claro que la hoja de los olmos en general. Es un árbol que para cultivarlo lo cultivaremos también en el exterior, a pleno sol. Suelos, admite cualquier tipo de suelo, es muy adaptable, podemos trabajar de forma severa las raíces, podemos lavar las raíces, se adapta muy bien. El riego se adapta muy bien a todos los tipos de riego, lógicamente vamos a evitar aguas con cal. Y el abonado lo realizaremos exactamente igual que en los olmos. Podemos abonar en épocas vegetativas y descansar en épocas de reposo. Aunque admite
podemos hacer como los olmos, abonar todo el año para mantener ramificaciones finas. El Celtis es verdad que no hace esa maraña de ramas finas que suelen hacer los olmos, que se empiezan a entrelazar entre ellas y hacen como una red ahí de ramas. El Celtis no tiene esa tendencia, no llega a ramificar quizá tan fino como los olmos. Entonces podemos prescindir del abonado en las estaciones de reposo, aunque si lo hiciéramos tampoco iría mal. La poda, los pinzados y el alambrado exactamente como los olmos, tolera los mismos trabajos y de la misma forma. La verdad que lo hemos elegido más por especie, que a lo mejor no es tan conocida y da muy buenos resultados en bonsai. Pero ya hemos hecho vídeos sobre olmos, entonces conseguir esas pautas nos va a valer perfectamente para el Celtis. A la hora de reproducirlo, de tener nuevos ejemplares, funciona genial por esqueje, tanto esquejes jóvenes como estacas más gruesas, y como a codo, y como semilla es un poco más complicado. Las semillas son diferentes a las de los olmos y es un poco más complicado, habría que estratificarlas y demás. El acodado es rápido, en 2 meses y medio. Hay veces que se retrasan un poco más que los olmos, pero es mínima la diferencia. Y el estacado, pues siempre estacan de estacas gordas, estacan mejor si los ponemos en un recipiente que sea más o menos alto y lo cubrimos como a modo de invernadero para mantener el grado de humedad. Solo con eso, manteniendo el grado de humedad, esquejan perfectamente y rápidamente van a brotar. Las brotaciones en los Celtis, lo que tenemos que tener en cuenta es que son un poco más tardíos que los olmos. Entonces siempre esperaremos todas las técnicas un poco más a que la primavera vaya avanzando, a que veamos las yemas muy hinchadas. Aunque veamos que empiezan a crecer rápido, se hinchan muchísimo antes de crecer. Y luego los estilos, es un árbol que tiene un porte como el olmo, crece bastante recto hacia arriba de forma natural y luego abre la copa en abanico, pero no la hacen tan redondeada como los olmos, sino que son un poco más alargados. Entonces son especies muy bien dadas para hacer rectos formales. Caducos rectos formales, una especie que luce bastante. Moyogis con movimientos sinuosos, no demasiado marcados, que quedan un poco más antinaturales, aunque los toleraría. Y por supuesto podemos irnos al estilo escoba, aunque creemos que en escoba luce más un olmo que un Celtis. Luego, como pros, la facilidad de cultivo, lo adaptado que está a nuestro clima, y todas esas características que tienen los olmos. Y en contras, pues es que apenas es un árbol ideal para principiantes. Contras así remarcables no tiene ninguno. ¿Que no conseguís Celtis? Y queréis también algo así muy adaptado y similar a esto, pues elegid cualquier olmo. Podéis elegir desde el Parvifolia, que se consigue muy bien y es más típico a lo mejor japonés, trabajado en Japón, o si queréis tirar por algo más autóctono, podéis conseguir el Minor o el Pumila, que es mucho más fácil de conseguir, en cualquier vivero tienen. Puesto, teníamos que meter una conífera en esta selección y hemos seleccionado quizá la conífera por excelencia o más característica del trabajo japonés, pero que al mismo tiempo, para ser una conífera, es de fácil cultivo, y es el Junipero chinensis. El Junipero chinensis luce porque suele tener unas formas muy retorcidas, tiene una hoja de un verde muy intenso y follajes muy densos y muy llamativos. El cultivo es súper fácil, es cultivar siempre a pleno sol, a pleno sol, en el exterior. Si vivimos en zonas con mucho viento, que no nos preocupe, porque son árboles muy adaptados a sufrir las inclemencias del viento, porque suelen crecer en zonas de montaña, en peñas donde están muy azotados por el viento. El riego y el sustrato para los dos es muy adaptable, crece en suelos pobres, o sea, se adapta muy bien a cualquier tipo de suelo. Y el riego admite también todo tipo de aguas. Evitaremos, lógicamente, las aguas más duras, pero se nos adapta muy bien a la calidad del agua.
Importante con los chinensis, al igual que con todos los juníperos. Es importante que en las épocas de más calor y más sol pulvericemos de vez en cuando las copas, porque son hojas que tienen, por los suelos en los que crecen, están adaptadas a absorber muchos más nutrientes que otras especies, entonces tendremos que refrescar esas copas. Ellos se alimentan casi más por la parte aérea que por las raíces, entonces tendremos que pulverizar para refrescar y que absorban mucho más agua. De esta forma mantendremos las copas de un verde mucho más intenso. Y en cuanto al abonado, seguiremos el mismo patrón de abonados en épocas vegetativas y parar en las épocas de descanso. Y además añadiremos complementos de oligoelementos y de hierro, que es muy importante en esta especie, de forma foliar, porque les va muy bien, vemos los resultados súper rápido y, como os digo, el árbol está muy adaptado a absorberlo por esta parte. Las podas, los pinzados y los alambrados los toleran en cualquier época del año. El pinzado lo utilizaremos sobre todo para densificar. Cuando ya tenemos más o menos la formación de copas, para densificarlas, pinzaremos. Y pinzaremos siempre con los dedos, desembalando o desencajando las escamas. Están formadas como por escamas unidas unas a otras. Esto lo retiraremos pinzando con los dedos, para evitar que se formen zonas secas o de aspecto que las puntas secan y luego vemos como zonas marrones. El alambrado lo tolera en cualquier época del año. Nos permite además hacer torsiones fuertes. Es una especie que es muy flexible y dada a las torsiones fuertes. Siempre es conveniente en estas torsiones hacerlas con alambres tutores, protegiendo con rafia y otros elementos, pero lo permiten perfectamente. Y además son muy dados a marcar las venas vivas, a hinchar más las venas vivas, por lo que podemos trabajar las maderas muertas. Es un árbol muy idóneo para esto. En cuanto a estilos, yo creo que puedo deciros todos los estilos. Es un árbol que crece en sitios donde está muy sometido a las inclemencias del tiempo y crece en diferentes formas, secas ramas, se ven maderas muertas, se ven copas súper verdes, entonces nos admite cualquier estilo. Pensamos a nuestro gusto que se dan mejor en estilos que tengan formas incluso retorcidas, que tengan mucho movimiento, sin pasarnos haciendo espirales y demás, que es un poco antiestético, pero con mucho movimiento, incluso con algún yin, algún sari, que siempre le da un toque personal. Y a lo mejor dentro de los juníperos es el que, para un estilo recto formal, pues estéticamente, aunque hace copas muy bonitas y lo podríamos trabajar, pues no es el más ideal y tendríamos que estar luchando con la tendencia del árbol a moverse. Luego, pros, que dentro de las coníferas es la conífera más, es muy fácil de cultivar. Los juníperos toleran mejor los trabajos de raíces, podemos podar un poquito más las raíces, siempre, aunque dejemos parte del sustrato anterior. Son más tolerantes con esto, se adecúan a cualquier tipo de suelo y en general no nos suelen dar complicaciones a la hora de mantenerlos y mantenerlos sanos. Y luego, pues eso, la experimentación que nos dan a la hora de experimentar con formas y estilos. En cuanto a contras, que es una conífera, y son un poco más particulares que quizá que otras especies, entonces a lo mejor es un árbol que no lo recomendamos para principiantes que no tienen experiencia ni en cultivo, ni en formación, ni en nada, pero sí para aquellos que ya llevan un tiempo, que ya están familiarizados con todas estas técnicas, pues para que se lancen al mundo de las coníferas está muy bien. Aunque si empezamos de nuevo con esto tampoco nos daría muchos problemas, pero tiene como este punto. Contrapunto también muy importante, que se consigue muy bien en nuestro país y en general en la mayoría de sitios se consigue muy bien, pero es un árbol muy cotizado, muy típico japonés y los precios suelen ser bastante elevados. Si queremos algo que sea un poco más adaptado a nuestro clima y que sea más económico, podemos ir a las variedades Stricta, al Fitzgerania o al Gold. En los viveros hay gran cantidad de juníperos que podemos trabajar para bonsai, se dan muy bien. Y lo que difieren es un poco a la hora de ramificar y formar copas, que se formarían de diferente forma dependiendo del estilo, o sea, dependiendo de la especie que estemos tratando.
Pues vamos a por la flor y el fruto. Para ello hemos elegido el Malus everest. Creemos que de los frutales es de los más fáciles de cultivar y que se adecua a cualquier persona. Además es muy fácil de formar, no es un árbol que nos requiere. Generalmente los frutales no perdemos mucho el tiempo en darle formaciones muy estrictas o siguiendo las directrices. Entonces es muy adecuado. Tiene la ventaja de que va cambiando su aspecto durante todo el año. Para cultivarlo, admite cualquier tipo de suelos. Tenemos que cultivarlos, por supuesto, siempre en el exterior a pleno sol. En los veranos intensos podemos protegerlo un poco del sol, por lo menos en las horas más intensas, porque esto lo agradece mucho. Toleran los fríos. Ojo con las heladas, sobre todo las tardías, cuando el árbol ya está floreciendo. Y el abono lo haremos una vez que ya haya florecido, que todas las flores hayan abierto, para comenzar a abonar. Y lo podemos abonar hasta que llega la época de invierno, hasta que llega el invierno. Sobre todo si está haciendo fruto, se ha florecido y está haciendo fruto, porque esto nos ayudará a mantenerlo, porque el árbol va a demandar mucha más cantidad de nutrientes. Pasa lo mismo con los riegos. Es un árbol que tolera mejor las sequías que el exceso de agua, pero cuando ya ha florecido, cuando está creando el fruto, necesitamos vigilar que no seque demasiado entre riego y riego, porque se nota mucho la diferencia de la necesidad de agua. Es un árbol que podemos dirigir solo y exclusivamente mediante la poda y el pinzado, y abandonar totalmente el alambrado. Si queremos alambrar, tenemos que tener cuidado porque las ramas del manzano crecen las ramas muy rápido y se vuelven rígidas en muy poco tiempo. Entonces tenemos que buscar un punto para modular. Si queremos modular una rama, colocar la salida, sobre todo me estoy refiriendo a la salida de la rama al principio cuando es movible, y en cuanto empieza a marcarse, quitarlo, incluso antes de que se marque, quitar el alambre, porque ya va a quedar en esa posición y se va a volver muy rígida. Se quiebran muy fácilmente las ramas, entonces el alambrado, ojo con él. Las podas se realizan, lo más seguro, sobre todo si queremos floraciones y fructificaciones, es una vez que el árbol ha florecido y ha brotado, porque florecen de la brotación del año anterior, la última que ha hecho en el año anterior. Entonces corremos el riesgo de cargarnos esas ramas. Si tenemos que formarlo al principio, nos olvidamos de la floración, tiramos por las podas y podaremos. Las podas fuertes las haremos a finales del invierno. Tiene mucha capacidad de rebrote, o sea, si se nos seca una rama, si tenemos un accidente con alguna rama, no tenemos que tener problema, porque suelen ser especies que tienen mucha facilidad para rebrotar, incluso de madera vieja. Entonces, esto siempre nos salva y nos da más seguridad. Esqueja fatal, no es imposible, pero sí que es queja fatal. Es queja mejor de ramas semi-lignificadas o ramas de ese mismo año, de la misma temporada, pero tenemos que vigilar mucho la humedad, que no le dé el sol, la temperatura. Si mantenemos un cuidado del esqueje muy estricto, conseguiremos que salga adelante, aunque dura bastante en emitir raíces. La mejor forma de obtener nuevos ejemplares es mediante el acodo. No es que sea muy fácil de acodar, pero sí que hay bastantes posibilidades de que salga adelante. Tendremos que vigilar muy bien los acodos, cuidarlos muy bien, y tendremos que dejarlo un mínimo de 6 meses, incluso esperar a la primavera siguiente para separarlo, porque, como os digo, dura un poco más en emitir raíces. Hay excepciones en las que lo hace antes, pero por lo general, por la forma de crecimiento, es la escoba. La escoba es su estilo en el que mejor se representa este árbol, porque es un árbol que por tendencia de crecimiento son troncos más o menos anchos, rectos, y luego con una copa ovalada. Entonces tiraremos por el estilo escoba, pero evitaremos seguir las directrices estrictas del escoba, porque es verdad que los frutales lucen más con ese toque de imperfección que siguiendo una pauta estricta. Si no conseguimos, que es súper fácil de conseguir y no suele tener precios caros, esta especie,
y queremos algo más autóctono, algo, pues una opción tendríamos el manzano silvestre, el silvestre autóctono. No crecen las manzanas en racimo como lo hacen en el Everest, pero son manzanas de tamaño más reducido. Ojo que aunque son reducidas, que no son como las de comer, pueden ser un tamaño muy grande para un bonsai, sobre todo si vamos a hacer un arbolito más o menos pequeño. Tendremos que tener cuidado con esto. Sería una opción, porque luego tenemos los cerezos u otros frutales, pero a lo mejor requieren más conocimientos para ser cultivados. Bueno, pues como último hemos elegido un árbol que queríamos que fuera muy actor. Hemos visto el Arce palmatum y el Junipero chinensis, que son como dos ejemplos claros y dos pues estandartes del bonsai japonés, quizá, ¿no? Son muy característicos, son de las especies más usadas. Pues queríamos usar lo mismo, pero en algo muy nuestro, muy de España, ¿no? De nuestro país. Y es el olivo. El olivo quizá es el árbol de bonsai autóctono más trabajado y más característico de nuestro país. Tendríamos también otros árboles muy autóctonos y muy como de aquí, algunos olmos, pero quizá las encinas o los robles son, sobre todo las encinas, es algo como también muy de aquí y que tiene esa robustez y esa belleza que tienen los olivos también, en cada uno con su forma y su estilo. Pero nos parece mucho más adecuado el olivo, más fácil de cultivar, más duro, más resistente que las encinas, entonces hemos elegido este. Ubicación, pleno sol. Los olivos se adecuan a cualquier tipo de suelo y toleran muy bien las sequías, lo cual no tenemos problemas con los riegos, no suelen dar problemas con la calidad del riego y no suelen dar problemas con el abonado, porque hay veces que pueden pasar épocas de suelos menos nutridos y aguantan perfectamente, cuando los vuelves a abonar vuelven a rebrotar a lo bestia, brotan muy bien de madera nueva, de madera vieja. Son una maravilla en cuanto al cultivo, es súper fácil de cultivar. Y lo que más demandan, lo que más les gusta es el sol. Como dice Jero, es el principal abono de los olivos. O sea, tenemos que ponerlos a pleno sol, que les dé mucho, mucho sol. Cuando están en brotación, cuando sobre todo está haciendo aceituna, el agua, importantísimo, que aunque toleran las sequías, no dejemos secar tampoco demasiado entre riego y riego. Además, el olivo es una especie que se nota la diferencia. Si dejas en las épocas vegetativas, dejas secar más o dejas secar menos, se nota mucho que cuando le das más agua, más consume y más brota, sin pasarnos y no mantener los sustratos siempre húmedos, porque esto daña mucho los olivos, no les gusta absolutamente nada. Poda, pinzado, alambrado, lo toleran todo. Las podas las realizaremos cuando... podas severas las haremos siempre en época de reposo, cerca del invierno. Y cuando queremos pinzar, dejaremos que el árbol brote, empiece a brotar y se vaya alargando un poco para pinzar. Porque si empezamos a pinzar muy rápido cuando ha iniciado la brotación, tienden a pararse un poco más. Entonces dejaremos que broten en la época en la que más están brotando. Si les damos libertad, lo agradecerán. Podemos usar tensores o pequeños trucos porque tienden a hacer a veces las ramas crecer directamente hacia arriba. Entonces cuando empiezan a salir podemos poner un alambre muy fino, pero a modo solo de sujeción, no alambrarla, sino que lo empuje la rama hacia abajo para que la salida de la rama se vuelva rígida en la posición que queremos. Admite el alambrado, se vuelven rígidos más o menos con cierta facilidad, entonces los alambrados a veces han de ser graduales, poco a poco, y a lo mejor funciona más recurrir a los tensores que al alambrado. Estilos. Es un árbol tosco, que en España tenemos la imagen de los olivos centenarios, entonces lo que tenemos que intentar representar es eso, árboles toscos con troncos muy anchos, copas ovaladas. Podemos irnos a escobas no perfectas en cuanto a directrices, sino más toscas, más robustas, o movimientos inclinados o un poco sinuosos. Todo esto
le beneficia al olivo, lo hace más bello. Y luego partir de troncos más gruesos que empiecen a craquelar, que empiecen a ser rugosos, porque tenemos que conseguir, aunque esto lo conseguiremos con los años, troncos rugosos, con oquedades, incluso las maderas muertas. Los olivos en España es el árbol ideal para trabajar maderas muertas. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero es el árbol a lo mejor más indicado. Nosotros, por ejemplo, nos gustan más con menos madera muerta, pero porque en general no nos gusta mucho el exceso de la madera muerta, es algo que, bueno, no nos mata tampoco. Pero son muy dados a estos, son árboles muy usados para la experimentación y para perfeccionar las técnicas de tallado de madera y todo esto. Esquejan súper bien, incluso de estacas gruesas, y siempre recomendamos partir de esto, de estacas gruesas, porque partir de ejemplares muy finos son árboles de crecimiento muy lento, muy lento. Entonces esquejaremos, para esquejarlo las plantaremos en sustratos que mantengan la humedad y los cubriremos con una bolsa negra, con algo que impida que les dé la luz. Esquejan mucho mejor sin luz, empiezan a estimular más el crecimiento de raíces que teniendo claridad. Una vez que van brotando, vamos cada vez dándoles un poco más de claridad, vamos retirando esa bolsa y cuando ya está perfectamente brotado, pues les dejaremos que vayan dando claridad, incluso el sol, pero en horas o a primera hora del día o a final del día. Ninguna particularidad en concreta con el olivo, porque se da tan bien en nuestro territorio y es tan duro y tan resistente que se abre a todo. Como contra, es de crecimiento muy lento, entonces tenemos que partir o de ejemplares ya pretrabajados o de estacas importantes. Como opciones, no os vamos a dar ninguna opción si no queréis olivo y queréis algo autóctono y característico. Ninguno, está la encina, pero hay que ser más ducho y más experimentado en el cultivo y formación de bonsáis, porque son más delicados, sobre todo de raíces. Una vez que están establecidos puedes hacerles lo que quieras. Entonces ninguna. Tenéis dos variantes en el olivo, podéis utilizar el olivo, cualquiera de las especies de olivo, o podéis tirar por la silvestre, que da aceitunas más pequeñas y la hoja es mucho más pequeña, y podemos hacer incluso ejemplares con más movimiento que con otra especie de olivo. Y hasta aquí el vídeo, esperamos que os haya servido, que os haya gustado, que os hayan gustado las especies que hemos elegido, esperamos que matéis un poquito el rato, que cada día estamos más cerca de poder salir de casa, y mucho ánimo, ánimo y animaros con todas las especies de bonsái. Un saludo, chicos.